Bienvenida. Hoy nos metemos de lleno en las supertierras. Eso es. Se oye mucho hablar de ellas, ¿verdad? Pero, ¿qué son exactamente? Vamos a usar como guía un artículo enciclopédico muy completo. Perfecto. Entonces, para empezar, la definición básica. Una supertierra, pues, tiene masa que nuestro planeta, Sí, pero bastante menos que los gigantes helados, Urano y Neptuno. claro, esa es la clave. Se suele poner el límite, creo, en unas 10 masas terrestres, ¿no? Por ahí anda. Sí, unas 10 veces la Tierra. Y es importante decir que esto es solo la masa, o a veces el tamaño, que Kepler usaba otro rango, entre 1,25 y 2 radios terrestres. Exacto, según la misión o el estudio a veces cambia un poco. Pero vamos, que el nombre no te dice si son habitables, ni cómo son por dentro o por fuera. Nada de eso. De hecho, y esto es fundamental, algunos podrían ser lo que llamamos mini-Neptunos. Ah, mini Neptunos. Sí, o enanos gaseosos. O sea, planetas que, sí, tienen un núcleo de roca o hielo, pero están envueltos en una atmósfera súper densa, Vale. de hidrógeno y helio principalmente. Así que la variedad es enorme. Podemos tener mundos rocosos, muy densos, Como una Tierra más grande, digamos. o quizás planetas océano, cubiertos de agua. O estos otros, los mini Neptunos, con esas capas de gas tan grandes. La masa o el tamaño solos, pues no lo cuentan todo. Entendido. Vale, concepto claro. ¿Y cómo empezamos a encontrarlos? Porque la historia del descubrimiento tiene su miga. Sí, es curiosa. Los primerísimos exoplanetas, fíjate, se detectaron en el 92 Anda, y orbitaban un púlsar. O sea, el resto de una estrella muerta. Nada que ver con nuestro Sol. qué curioso. Y la primera supertierra normal. Pues la primera, alrededor de una estrella más parecida al Sol, aunque bueno, era una enana roja, más pequeña. Esa fue Gliese 876d, en 2005. Ah, vale, ya más reciente. Sí, y a partir de ahí, pues el chorreo. Miles y miles. Gracias a misiones como Kepler, TESS. Exacto. Esas misiones han sido clave. Y claro, algunos descubrimientos han sonado más. Como los de la zona habitable, supongo. Esos siempre llaman la atención, claro. Esa zona donde, en teoría, podría haber agua líquida. La condición básica para la vida que conocemos. Eso es. Gliese 581c fue de los primeros, en 2007, aunque luego se discutió mucho si de verdad era habitable. Ya, recuerdo algo de eso. Y más recientemente, este mismo año, 2024, se anunció TOI 715b, otra supertierra en la zona. Y próxima B, claro, la vecina. Esa no puede faltar. Orbitando la estrella más cercana. Vale. O sea, tenemos un montón, miles. Pero lo que me parece increíble es cómo sabemos de qué están hechos. Si son roca o gas. Están años luz. Pues sí, parece magia, pero es ciencia, ¿eh? Combinamos técnicas. A ver, cuéntame. Usamos sobre todo dos métodos. Uno es la velocidad radial. El bamboleo de la estrella, ¿no? Justo, medimos cómo la estrella se mueve un poquito por el tirón del planeta. Y eso nos da una idea de la masa del planeta. Vale, la masa y el tamaño. Para el tamaño usamos los tránsitos. Si el planeta pasa por delante de su estrella, desde nuestra perspectiva, bloquea un poquito de luz. ¿Como un mini eclipse? Exacto. Y esa disminución de luz nos dice cómo de grande es el planeta, su radio. Ah, claro. Y si tienes masa y radio, tienes la densidad. Ahí está la clave. Masa entre volumen, que lo sacamos del radio. Y la densidad media nos da la pista gorda. Porque la roca es mucho más densa que el gas. Muchísimo más. Y aquí es donde viene lo interesante. Se ha visto que hay como un umbral. Un umbral. Sí, alrededor de 1,6 veces el radio de la Tierra. Por debajo de ese tamaño, más o menos, las densidades encajan con planetas rocosos. Como la Tierra, Marte. Eso. Pero por encima de 1,6 radios terrestres, la densidad media, ¡pum!, cae en picado. Ostras. ¿Y eso qué significa? Pues sugiere que esos planetas más grandes han conseguido retener o acumular mucho gas ligero. Hidrógeno, helio. O sea que son más bien mini Neptunos. Probablemente. Con envolturas gaseosas importantes. De hecho, se ve un hueco en los datos, como que faltan planetas entre 1,5 y 2 radios terrestres. Un hueco, ¿cómo que faltan? Sí, como si hubiera dos poblaciones, los rocosos más pequeños y los que tienen gas, más grandes. Y no tantos en medio. Quizás son dos caminos distintos de formación o la atmósfera se pierde de forma diferente. Aún se investiga. Qué fuerte lo del hueco. Y hablando de cosas raras, nuestro sistema solar. Mira si dices, ¿dónde están las supertierras? Buena pregunta. No tenemos ninguna.
La Tierra es la roca más grande y luego ya saltamos a Urano y Neptuno, que son gigantes helados. ¿Y por qué? Hay teorías. Hay varias hipótesis, sí. Ninguna confirmada, claro. Una muy popular es Júpiter. El gigante gaseoso. ¿Él mismo? Quizás se formó pronto y su gravedad inmensa actuó como una barrera. ¿Una barrera? ¿Cómo? Pudo limpiar la zona interior, impidiendo que crecieran más planetas rocosos hasta ser supertierras, o desvió las órbitas de los que se estaban formando. Mandándolos al Sol o hacia afuera. Algo así. Otra idea es que sí hubo una supertierra al principio, cerca del Sol, pero acabó destruida en el caos inicial. Colisiones, migraciones, El sistema solar primitivo era un lugar movidito. imagínate. Y luego está la famosa hipótesis del planeta 9, Ah, el planeta misterioso de los confines. ese. Algunos modelos dicen que podría ser una supertierra capturada, aunque probablemente sería más bien un mini Neptuno, un núcleo helado con atmósfera. Pero bueno, es otra posibilidad de ahí fuera. O sea que igual sí tenemos una, pero escondida. ¿Quién sabe? Bueno, y si son tan comunes fuera y algunas rocosas y en zona habitable, ¿qué significa esto para buscar vida? Son buenos candidatos. Aquí ya entramos en modelos teóricos, claro. Pero es fascinante. Hay estudios que sugieren que sí, que algunas supertierras podrían ser incluso mejores para la vida que la Tierra. ¿Mejores? ¿Cómo? Pues piensa, una mayor gravedad podría retener una atmósfera más densa. Más protección. Exacto. Y esa gravedad también podría aplanar más el terreno, quizás creando planetas archipiélago, con muchos mares poco profundos que se consideran buenos para el origen de la vida. Interesante. Además, se cree que más masa ayudaría a mantener la tectónica de placas activa por más tiempo. Que es súper importante para el clima a largo plazo, ¿no? El ciclo del carbono. Fundamental. Y también podrían generar campos magnéticos más potentes. Para desviar la radiación cósmica chunga. Justo. O sea, en teoría, algunas podrían tener condiciones muy estables y protegidas. Suena muy bien. Pero imagino que esto depende muchísimo de cada planeta, ¿no? De qué está hecho exactamente, cómo es su atmósfera. Por supuesto. Estos son modelos, posibilidades. La realidad de cada supertierra será única. Depende de cómo se formó, de su composición, de su estrella. Hay muchísimos factores. No todas las que estén en la zona habitable serán habitables, ni mucho menos. Vale, para ir resumiendo. Supertierras, súper comunes en la galaxia. Muy comunes, sí. Definidas por masa, entre Tierra y Neptuno. Pero ojo, que no son necesariamente tierras grandes. Pueden ser rocosas, sí, pero también mini Neptunos, con mucho gas. Exacto. La diversidad es la norma. Y la gran curiosidad, en nuestro sistema solar brillan por su ausencia. Esa es la paradoja. Representan un campo de estudio increíble para entender cómo se forman los planetas en general. Nos enseñan que nuestro barrio cósmico no es el único modelo posible. Para nada. Nos recuerdan que el universo es, bueno, mucho más variado y sorprendente de lo que quizás pensamos. Aunque el nombre supertierra suene familiar, la realidad es más compleja. Y nos deja ahí la pregunta flotando. Si son tan normales fuera, ¿qué pasó aquí? ¿Fue Júpiter? ¿Una casualidad? ¿O es que aún no hemos mirado bien en nuestro propio patio trasero, en la oscuridad? Ahí queda eso, para seguir pensando. Bienvenida o bienvenido. Hoy exploramos a fondo un gigante global, los Juegos Olímpicos. Tenemos varias fuentes que dibujan una historia fascinante y, a menudo, compleja. Efectivamente. Más allá del espectáculo deportivo, los juegos actúan como un reflejo de nuestras sociedades, de la política, de la economía, a lo largo del tiempo. Esa es nuestra misión hoy, destilar lo esencial de esas fuentes, desde sus orígenes antiguos hasta la compleja maquinaria actual. ¿Cómo surgió esa conexión con la Grecia clásica? A ver, la inspiración viene de los antiguos festivales de Olimpia, ¿no? Allá entre el siglo VIII a.C. y el IV después, que estaban dedicados a Zeus. Ajá. Pero los juegos modernos, como los conocemos, son una creación del barón Pierre de Coubertin. Él fundó el Comité Olímpico Internacional, el COI, en 1894. Vale. Y eso nos llevó a los primeros Juegos modernos en Atenas, en 1896. El COI, por cierto, es el órgano rector de todo lo que llaman el movimiento olímpico. Que engloba todo, ¿no?
Federaciones, atletas. Exacto, todas las organizaciones y personas que siguen la Carta Olímpica. ¿Y qué salto desde Atenas 1896, apenas 14 naciones, 241 atletas, hasta hoy? Es increíble. Un salto, pues exponencial, sí. Los Juegos de Verano ahora mismo superan los 11.000 atletas. 11.000. De más de 200 comités olímpicos nacionales. Y además, claro, se sumaron los de invierno en 1924. Cierto. Los paralímpicos, que bueno, empezaron en el 48 para veteranos de guerra, pero son oficiales desde 1960 y en la misma sede desde 1988. Y más recientemente los Juegos de la Juventud desde 2010. Mencionabas al COI como órgano rector. ¿Cómo ha evolucionado su filosofía? Pienso sobre todo en aquel ideal del amateurismo. Pues sí, el COI lo decide casi todo. Sedes, deportes, patrocinios, derechos de TV. Un poder enorme. Y sí, lo del ideal amateur de Coubertin, pues chocó con la realidad. ¿Por qué? Bueno, un factor clave fue la aparición de atletas amateurs que estaban financiados por estados del bloque del Este, durante la Guerra Fría, claro, que eran, vamos, profesionales encubiertos. Claro. Eso erosionó el concepto y, bueno, forzó al COI a aceptar abiertamente a profesionales, sobre todo a partir de los años 90. Y esa profesionalización imagino que va de la mano de una comercialización masiva. ¿Era inevitable esa explosión? ¿O se cruzaron ciertos límites? Es una buena pregunta. A ver, patrocinadores hubo desde el principio, ¿eh? Kodak en 1896, Coca-Cola desde 1928. Ya. Pero la gran explosión comercial, el boom, llegó después de 1972, sobre todo con el programa Top desde 1985, que agrupa a patrocinadores globales exclusivos que invierten, bueno, cifras millonarias. Un dineral, seguro. Y la otra gran fuente de ingresos, los derechos de televisión. Hablamos de miles de millones. Fíjate, NBC pagó 3.500 millones por los derechos en Estados Unidos solo entre 2000 y 2012. Entonces, el dinero no solo financia, sino que también, pues, dicta cosas. Incluso los horarios, ¿no? Así es. Para maximizar las audiencias en mercados clave, como el estadounidense, hemos visto finales, por ejemplo, de natación en Pekín 2008 o Tokio 2020, programadas por la mañana en la ciudad anfitriona. Para que coincida con el prime time en NU. Exacto, para que allí lo vean por la noche. Cambiando de tercio, pero seguimos con el dinero. Organizar los juegos tiene fama de ser, increíblemente caro. Es un riesgo financiero enorme, sí. Un estudio de Oxford cifró el coste medio, ojo, solo deportivo, sin contar grandes infraestructuras como aeropuertos o autopistas. Vale, solo lo deportivo. Pues 5.200 millones de dólares para los de verano y 3.100 millones para los de invierno, de media. Que ya es bastante. Pero es que hemos visto récords como Pekín 2008, que se habla de 44 mil millones, o Sochi 2014, unos 51.000 millones de dólares. Cifras que, bueno, empequeñecen presupuestos de países enteros. Pero lo más llamativo, creo, es que esas cifras iniciales casi nunca se cumplen. Precisamente, ahí está la clave. El sobrecoste medio desde 1960 es del 156% sobre el presupuesto que se presentó en la candidatura. Un 156% de media. Una barbaridad. Y el caso de Montreal 1976 fue extremo, con un 720% de sobrecoste. Un 720%. Con esos números se entiende que haya ciudades que se lo piensen 2 veces o que se retiren de la carrera. Totalmente. Pasó con los Juegos de Invierno de 2022. Varias ciudades retiraron sus candidaturas por los costes o porque, bueno, la gente no los apoyaba en referéndum. Claro, el rechazo ciudadano. Exacto. La situación llegó a tal punto que el COI, ante la escasez de alternativas viables, decidió adjudicar París 2024 y Los Ángeles 2028 a la vez. Una medida un poco desesperada, quizás. Bueno, pragmática, dirían ellos. Y no podemos olvidar el coste social, que a veces se ignora. Se estima que más de 2 millones de personas han sido desplazadas. ¿2 millones? Sí, por construcciones olímpicas en las últimas 2 décadas. Es tremendo. Es tremendo, sí. Y además de lo económico y social, los Juegos han sido escenario de grandes controversias políticas y de seguridad. Fría. Moscú 80 por EU y aliados, Los Ángeles 84 por la URSS y los suyos. Sí, recuerdo. Los Juegos usados como propaganda descarada, como en Berlín 1936 por el régimen nazi. Protestas icónicas, como el saludo del Black Power en México 68. Un símbolo potentísimo. Potentísimo. El dopaje, a veces sistémico, como el caso ruso, que acarreó sanciones importantes. Y, por supuesto, tragedias como la masacre de atletas israelíes en Múnich 1972 a manos del Grupo Septiembre Negro. Un antes y un después en la seguridad olímpica. Totalmente.
Queda claro entonces que los juegos son mucho más que deporte. Son un fenómeno que, como decías al principio, refleja nuestras luces y, también nuestras sombras. Ideales de unidad, sí, pero también conflictos, tensiones económicas, políticas. Exacto, son un microcosmos global donde se celebran logros extraordinarios, hazañas humanas, pero también donde afloran pues nuestros mayores desafíos colectivos. Y esto nos lleva a una reflexión final, quizá un poco incómoda, teniendo en cuenta estos costes desorbitados casi garantizados, el riesgo financiero que está documentadísimo y las polémicas recurrentes. ¿Cuál es el valor real y el futuro sostenible de los Juegos Olímpicos en nuestro siglo? Es la gran pregunta. Una pregunta abierta que desde luego merece la pena seguir ponderando. Bienvenida, bienvenido. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de los elefantes. Vamos a usar información de una fuente enciclopédica general para explorar qué hace tan especiales a estos gigantes. Eso es. Nos centraremos en las 3 especies que viven hoy: el elefante africano de sabana, el de bosque y el asiático. Son, digamos, los únicos supervivientes de la familia Elephantidae y del orden Proboscidea. Ya solo eso. Ya dice mucho de lo únicos que son. Exacto. Y es crucial mencionar su estado, delicado. En peligro el asiático y el de sabana, y en peligro crítico el de bosque. Pues empecemos por su anatomía, que es, bueno, realmente única. Se dice que la trompa tiene, unas 150.000 unidades musculares distintas. Sí, fascículos musculares. Y sin un solo hueso, ¿eh? Es una fusión de nariz y labio superior. Increíble. Porque un sabueso. 4 veces. Sí. Y para beber, claro. El asiático puede aspirar hasta 8,5 litros de agua de una vez. Y para manipular cosas, sí, con una precisión asombrosa. Puede, fíjate, cascar un cacahuete sin romperlo de dentro. ¡Qué barbaridad! ¿Y había una diferencia entre especies? Sí, las africanas tienen como 2 extensiones, 2 dedos en la punta. La asiática tiene solo uno. Entiendo. 150.000 músculos. Pero no solo la trompa es especial, esas orejas enormes. Ajá, sobre todo las del africano de sabana. Son vitales para regular la temperatura. Tienen muchísimos vasos sanguíneos. Actúan como radiadores entonces. Exacto. Y luego están los colmillos, claro, que son incisivos modificados. Herramientas y armas, ¿no? Justo. Y aquí hay algo interesante y, bueno, un poco triste. La caza furtiva por el marfil Ujú. ha hecho que ahora haya más elefantes con colmillos más cortos, o incluso sin ellos. Es una presión selectiva que hemos provocado nosotros. Una selección artificial, casi. Totalmente. Se nota mucho en Sri Lanka y en algunas zonas de África. Nos hace preguntarnos sobre esta adaptación forzada. Es fascinante y preocupante, sí. Pasemos a su comportamiento. Son herbívoros y se les considera especies clave por su impacto en el entorno. Desde luego, son auténticos ingenieros de ecosistemas. Transforman paisajes, crean pozos de agua al excavar. ¿Y su estructura social, cómo es? Es muy compleja, matriarcal, sobre todo en los elefantes de sabana. Los grupos familiares los lidera la hembra más vieja, la matriarca. Y tienen una estructura social que llaman de fisión-fusión. Fisión, fusión. ¿Qué significa eso? Pues que varios grupos familiares, que están emparentados por línea materna, a veces se juntan, forman clanes temporales y luego se separan, según las circunstancias, la comida disponible, etc. Entiendo. ¿Y los machos? Los machos adultos. Bueno, suelen ir solos o en grupos de machos. Se acercan a las hembras principalmente para aparearse. Y a menudo lo hacen durante el most. Es un periodo en que los machos tienen la testosterona altísima y se vuelven más agresivos. Comprendo. Y con estas sociedades tan elaboradas, ¿cómo se comunican entre ellos? Pues usan de todo. El tacto, la vista, el olfato y, por supuesto, el sonido. Tienen muchas vocalizaciones distintas, incluyendo infrasonidos, sonidos de muy baja frecuencia que nosotros no oímos, pero que viajan kilómetros. Infrasonidos. Sí, y lo que es aún más fascinante es su comunicación sísmica. Sísmica. Como terremotos. Algo así. Pueden detectar vibraciones en el suelo que producen otros elefantes, a kilómetros de distancia. Es increíble. Desde luego. Eso y todo lo que se dice de su inteligencia.
Sí, muestran signos de una inteligencia muy avanzada. Se reconocen en espejos, lo que indica autoconciencia, usan herramientas y tienen una memoria, bueno, proverbial. Qué irónico que toda esa inteligencia y complejidad no los haya protegido de las amenazas humanas. Pues sí, la principal amenaza, históricamente y ahora, es la caza furtiva por el marfil, a pesar de las prohibiciones internacionales, ¿eh? Claro. Y a eso se suma la destrucción y fragmentación de su hábitat. Cada vez tienen menos espacio. Y los conflictos con la gente, supongo, por los cultivos y eso. Exacto. Conflictos humano-elefante. Todo eso ha llevado a la situación de peligro en la que están. Y nuestra relación con ellos es muy, muy antigua, ¿verdad? Uf, sí, viene de milenios, especialmente en Asia, donde han sido animales de trabajo fundamentales durante siglos. También se usaron en guerras, ¿no? Sí, sí, históricamente también como animales de guerra. Hoy en día, claro, su uso en zoos y circos es, bueno, bastante controvertido. Hay mucho debate sobre el bienestar animal en cautividad, ¿verdad? Muchísimo. Y sobre las prácticas de entrenamiento que se han usado tradicionalmente. Es una relación larga y, como decías, con muchas sombras. En fin, resumiendo un poco, hemos visto que son criaturas con una biología, pues, excepcional. Esa trompa multifuncional, las orejas para el calor, los colmillos. Y una inteligencia y una vida social muy ricas. Exacto, con una comunicación complejísima, incluyendo esos infrasonidos y las señales sísmicas que apenas empezamos a entender. Son verdaderos ingenieros de sus ecosistemas, fundamentales. Pero su futuro pende de un hilo. Sí, por la presión humana, el marfil, la falta de espacio vital. Es una pena. Y esto nos devuelve a esa reflexión sobre los colmillos, ¿no? Esa tendencia documentada a que sean más cortos o desaparezcan por la caza. Es un ejemplo clarísimo de cómo estamos alterando su evolución. Una selección artificial forzada. Y la pregunta que queda es... Pues eso, ¿qué implicaciones a largo plazo tendrá esto? En su comportamiento, en su estructura social y en su propia supervivencia como especie en el futuro. Es algo en lo que pensar, ¿verdad?